de marzo, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan René Yandún, asambleísta de la bancada de Integración Democrática del Carchi. La violencia en la frontera con disidentes de las FARC que no fueron incluidos en el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. ¿El problema es solo militar y policial o forma parte de esa mesa no servida que recibió el presidente Lenín Moreno? Lo vamos a conversar. Además, Roberto Gómez, asambleísta de Creo y coordinador de la bancada, la nueva mayoría en la Asamblea y la reorganización del CAL y de las comisiones legislativas para destrabar legislación y fiscalización. Y hoy estará con nosotros Miguel Carvajal, secretario nacional de la Gestión Política. La coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea en un marco de diálogo que incluye a Alianza País como partido de gobierno. ¿Funciona o las fricciones en Alianza País han trabado legislación y fiscalización? ¿Funcionan mejor las mayorías móviles sobre temas específicos con la oposición? Lo vamos a analizar. La Corte Constitucional falló a favor del reclamo de las organizaciones de trabajadores y jubilados presentado hace ya 3 años contra la Ley de Justicia Laboral. Y el fallo decide así eliminar el techo al pago de las utilidades para que desde este mes de abril cobren el rubro completo. Además dispuso que el Estado restituya el 40% del aporte anual al fondo de pensiones. Jacqueline Rodas con la noticia. Cuando van a cumplirse 3 años de vigencia de la Ley de Justicia Laboral, la Corte Constitucional escucha las demandas de los trabajadores y les restituye sus derechos. Los jueces decidieron eliminar el techo al pago de utilidades, que fijaba un límite máximo de 24 salarios básicos, es decir, $9.200. El excedente iba al Seguro Social. El colectivo denominado Y si te pasa a ti, que protestó en las calles en varias ocasiones, celebró la noticia. Con esto no solo ganan las familias, gana la economía, donde se va a invertir cada uno de los dineros de los trabajadores privados. Algo que uno esperaba que lo hiciera la Corte, incluso en contra de la voluntad del expresidente Correa. Lo han hecho ahora, estamos conformes con aquello, la Corte todavía le debe con los temas de independencia jurisdiccional. El año anterior las empresas ya recortaron las utilidades. El ministro de Trabajo indica que la decisión no es retroactiva, pero sí se aplicará en 2018. Hasta el 15 de abril tienen el espacio de tiempo para hacer la correspondiente distribución de utilidades conforme lo señala la ley. La Corte también dispuso que el Estado vuelva a aportar el 40% al Fondo de Pensiones Jubilares. Las organizaciones sindicales que demandaron la inconstitucionalidad de este artículo lo consideran un triunfo. Existe entonces hoy esa posibilidad que en algo de ese 40% que se va a volver a entregar de las pensiones jubilares se sostenga el Instituto de Seguridad Social, porque se estaba gastando los activos y que hoy va a existir la posibilidad que esos 1.260 millones anualmente que entregaba el Estado se pueda seguir dando. La Corte Constitucional además informó que falló a favor de la libertad sindical. El contenido de toda la sentencia aún no es público. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La guillotina que instaló la consulta popular en el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para cortar cabezas en los entes designados por el Consejo anterior, funcionó de entrada con el superintendente Ochoa, superintendente de comunicación. Y ahora parece que nadie está interesado en probar la efectividad de esa cuchilla. Solo así se explica que violaciones tan evidentes como las establecidas en la ley burlonamente llamada de justicia laboral, dictada hace 3 años, se extraiga del archivo y se resuelva favorablemente a los derechos de los trabajadores garantizados por la Constitución. Resta entonces la interpretación que dé el Consejo Transitorio al retardo en administrar justicia y lo considere denegación de justicia de todas maneras. Pero en ese caso va a sobrevenir inevitablemente la sospecha de que lo que se busca es un gran reparto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Sobre la violencia en la frontera con Colombia por parte de guerrilleros disidentes de las FARC, no incluidos en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente Lenín Moreno en cadena de televisión informó lo que el gobierno nacional considera las razones de esa violencia. Veamos. Esto es una reacción a las diferentes acciones que nuestras fuerzas policiales y militares llevan a cabo en la zona y que han dado resultados importantes. Hemos afectado la estructura criminal en más de 600 millones de dólares con la incautación de precursores químicos, droga, armas e insumos y sobre todo con la captura de 14 miembros vinculados a estas organizaciones delictivas. René Yandún, general en servicio pasivo, asambleísta por Integración Democrática del Carchi y coordinador de la bancada de Integración Nacional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. En tiempos del Plan Colombia se decía que el Ecuador limitaba al norte con las FARC y no con Colombia. Y en la mesa no servida que Rafael Correa le dejó a Lenín Moreno están los disidentes de las FARC vinculados al narcotráfico y excluidos del acuerdo de paz. ¿Esa es la razón de fondo de esta violencia? La razón de fondo yo le calificaría como una coyuntura de carácter mundial, internacional, continental, regional, vecinal y que ahora estamos sufriendo nosotros las consecuencias. Le oía al presidente de la República de que se ha detenido y se ha capturado más de 600 billones por el tema de droga. Yo diría de que desgraciadamente las medidas que se debieron tomar desde lo que usted dice, el Plan Colombia, que fue en el año 2000, que tuve la oportunidad también de estar en el Congreso Nacional. Colombia, en base a su plan, se comprometió a dar y brindar toda la seguridad en su frontera sur, ubicando todas las tropas y policías a lo largo de la frontera, y eso no se ha cumplido. Los acuerdos binacionales no se han cumplido. De allí que hay esta falencia total entre el cumplimiento de los dos gobiernos. Y además en el acuerdo de paz firmado últimamente, que es una nueva fase del Plan Colombia, no se incluye a estas tropas de las FARC, porque resulta entonces que es un acuerdo político que solo incluye a los altos dirigentes políticos, le da amnistía, los nombra diputados, le permite ser candidatos, etcétera, pero a los de abajo no les daba nada. Es decir, que realmente ese acuerdo los estaba empujando a la situación que tenemos ahora y que lamentablemente el Ecuador, presidido por Rafael Correa, hizo simplemente de emocionado espectador para apoyar el acuerdo de La Habana y nada más, cuando el Ecuador era parte damnificada de cualquier acuerdo que se haga al respecto. Desde luego, considero de que la política internacional, en la parte regional, lo que se refiere al Foro de Sao Paulo, que está conformado con los países que están comprometidos, esto es Nicaragua, esto es Cuba, esto es Venezuela, ahora Ecuador, es lo que nos ha llevado a una crisis de carácter nacional, de carácter soberano, de carácter estatal, que ha incluido inclusive a la inseguridad ciudadana y poniendo en riesgo la riqueza de carácter nacional. Eso se llama y se denomina soberanía. Por tanto, el efecto del acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y las FARC no han dado los frutos que se quería y más bien se ha multiplicado en más de 40 grupos de las bandas o criminales y que están dispersas a lo largo de la frontera nuestra con Colombia y que nos están causando demasiadamente efecto. Miremos qué es lo que pasa en Esmeraldas como testimonio, pero también indirectamente la provincia del Carchi y la provincia de Sucumbíos, y con ello sufriendo un grave riesgo
de que vaya internándose hacia la provincia de Imbabura y, ¿por qué no?, inclusive hasta Pichincha. Por eso considero que hay que tomar medidas agresivas en contra de este látigo que a lo mejor no lo tuvimos en el tiempo de Correa, que Correa tiene toda la culpabilidad por haber disminuido la capacidad operativa de Fuerzas Armadas, por haber tratado de desintegrar toda esta estructura y no haber tomado las medidas pertinentes a través de la diplomacia con la ejecución de los acuerdos internacionales y binacionales. El problema entonces no solamente es policial y militar, sino que tiene un componente de política internacional. Se sigue postergando este aspecto, se sigue enfocando solamente el aspecto policial y militar, que no es suficiente para que esto de alguna forma se atenúe y finalmente se solucione. Definitivamente no, porque el problema no es que nosotros lo hemos creado como ecuatorianos. El problema viene desde Colombia y aquí hay un alto grado de irresponsabilidad del Estado ecuatoriano, del Estado colombiano, perdón, porque simplemente ellos no han cumplido con todos los compromisos que se han firmado y que inclusive a través de los acuerdos de la Conbifron, de la Comisión Militar Binacional, a través de los acuerdos que se firmaron inclusive este 15 de febrero en Pereira, todo para desterrar, eliminar y sancionar el terrorismo. Tampoco se ha cumplido. Y por otro lado, el debilitamiento de carácter social, de carácter económico, de la zona donde está operando la narcoguerrilla, bueno, pues es un asidero tan fácil. Y si a ello sumamos el debilitamiento de Fuerzas Armadas, la desorganización que trató de hacer desgraciadamente el ministro Fernando Cordero y el ministro Ricardo Patiño, que lo único que quisieron es debilitar a las Fuerzas Armadas para que no haya una capacidad de reacción, porque a lo mejor había ciertos compromisos entre estos ministros, el gobierno de Correa, con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional y con otras agrupaciones narcoterroristas. En efecto, y el narcoterrorismo era una actividad de la FARC. O sea, los que han quedado es los que no fueron incluidos en el acuerdo político. Ahora, si esto es la crónica de una guerra anunciada por los antecedentes internacionales que registran estos acuerdos políticos de paz, que no incluyen a las fuerzas paramilitares usualmente vinculadas al narcotráfico. Esto ha ocurrido incluso en el África. Juan Manuel Santos ahora está de salida. En un mes elige a su sucesor. En consecuencia, es momento de análisis y reflexión. ¿Se ha tratado este asunto en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea? Estamos tratando sobre este tema, desgraciadamente. En este mes no hemos podido solucionar diversos problemas internos, pero con esta reorganización que posiblemente se suceda el día de hoy, estaremos listos y dispuestos para llamar y convocar a todas las autoridades, a quienes no han dado cumplimiento tanto a los mandatos constitucionales cuanto a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y que de paso allí hay una responsabilidad del ministro coordinador de seguridad, que ya no existe. Entonces, hay muchas falencias de carácter legal. Esto hay que tomarlo con seriedad y hay que hacer las reformas correspondientes. Caso contrario, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado? ¿Se ha reunido para tratar este asunto con la debida información? ¿Qué ha pasado con la Secretaría Nacional de Inteligencia? ¿Ha cumplido con su función a cabalidad de prevenir todos estos actos terroristas? No. Entonces, amerita una reorganización y funcionamiento del Consejo de Seguridad, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, de una reforma jurídica para todos los estamentos que corresponden a la organización, funcionamiento y capacidad operativa de Fuerzas Armadas. René Yandún, coordinador del BIG y asambleísta por Carchi.
Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Una pausa y al regresar nos acompañará Roberto Gómez, asambleísta coordinador de la bancada de Creo. La nueva mayoría en la asamblea debe reflejarse en la composición del CAL y las comisiones para que se destrabe legislación y fiscalización. Lo vamos a analizar. Quédese usted en nuestra sintonía. Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Un gusto estar aquí esta mañana y un saludo a todos. Para hoy está convocada la asamblea para tratar la reestructuración interna. Desde la posición de Creo, ¿cómo deberían definirse ya hoy las comisiones? Mire, nosotros estamos para pelear los espacios que les corresponden a los ecuatorianos que votaron con nosotros y que nos pusieron un mandato claro de cambiar las cosas en el Ecuador. Nosotros creemos que desde los espacios que hemos tenido los últimos 9 meses hemos logrado emprender una tarea de fiscalización que ha tenido resultados claros para la ciudadanía, por más trabas que el oficialismo en su conjunto trató de poner en su momento. Pero la realidad es que el día de hoy siguen existiendo leyes como la ley de comunicación que propuso Lourdes Cuesta, que duerme desde el mes de junio en una de las comisiones de la Asamblea, la Comisión de Justicia. Tenemos también las reformas al Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo la tabla de consumo de drogas, que también es un clamor ciudadano, que también duerme en la misma comisión. Tenemos a la Ley Orgánica de Educación Superior, atrapada y atrapando a las universidades del Ecuador, corriendo a las universidades como la Universidad Santa María en la Comisión de Educación Superior. ¿Por qué? Por la conformación de la misma. He presentado yo, ahora que ha salido el tema aún con más fuerza, una ley de Solca para que los recursos de Solca, una vez retenidos, vayan directamente a la institución para que pueda ser utilizada en la lucha contra la enfermedad retenida en una comisión. Claro, solamente ahí, Entonces, porque en la práctica va el 40% de lo que debería recibir, o un porcentaje, no todo lo que se deduce atribuyéndole para ello. Pero solo en este ejemplo son 4 leyes o proyectos de ley que ustedes y reformas que han presentado. Pero por eso mismo hay una realidad. Las comisiones actuales responden a esa mayoría que se conformó en la Asamblea hace un año, cuando Alianza País no se había dividido. Entonces tenían ese número de asambleístas y presidieron además varias comisiones. Pero con Alianza País dividido y el ala correísta por otro lado, lo que creen es que entonces ya no les correspondería a esas presidencias o vicepresidencias, o cómo hay que reestructurarlo. Mire, lo que nosotros esperamos es que los ecuatorianos tengan esos lugares en reflejo de la Asamblea Nacional. Es decir, las comisiones deben reflejar en alguna medida, dentro de lo posible, lo más cercano a la conformación de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para poder representar a todos aquellos ecuatorianos que nos dieron un curul y que nos mandan a cumplir con una promesa que les hicimos y que hemos podido cumplir en términos de fiscalización y que ha sido truncada por un oficialismo que hasta hace poco estaba unido, manteniendo las políticas públicas de los últimos 10 años, y que ahora, con estas últimas aprobaciones de la ley de plusvalía y la ley de participación ciudadana, fruto de la consulta popular, la Asamblea Nacional toma un nuevo rumbo. Nosotros creemos que esos espacios les corresponden a los ciudadanos que nos dieron nuestros curules, y nosotros estamos dispuestos el día de hoy, en una reunión de bloque, vamos a tomar la decisión final sobre cuáles creemos que son las comisiones que van a facilitar a que la oposición tenga unos espacios que permita que estas leyes, 4 que se las he dicho en un minuto y podrían ser 30, pasen para que las cosas cambien en el Ecuador. Claro, porque en su momento se definieron que sean, por ejemplo, quienes presiden algunas de esas comisiones a las que usted se refirió, de fiscalización, de educación, de justicia, la Comisión de Relaciones Internacionales, asambleístas del ala de Alianza País o del ala correísta más bien. Está Viviana Bonilla para el CAL. Y entonces, en función de lo que corresponde, ¿qué pasa, por ejemplo, con quienes integrarían el CAL? ¿Qué pasaría con Viviana Bonilla? Porque ella se desafilió, por cierto, de País y es ahora independiente. Bueno, nosotros creemos que los espacios más naturales para poder pasar las leyes son principalmente las comisiones. Hoy vamos a conversar dentro del bloque, vamos a estar reunidos a partir de las 12 del día y vamos a proponerle al Ecuador, después de esa reunión, cuáles son los espacios que nosotros creemos que tenemos que
darle a los ecuatorianos que votaron por nosotros. Y en ese sentido, pues nosotros tomaremos la mejor decisión, será una decisión clara, será el camino que nosotros fijemos. Y si en ese sentido ese camino se cruza con alguna decisión de alguna otra organización política, pues en buena hora. De otra forma, yo creo que vale la pena decir que es tiempo de que las pugnas políticas entre los partidos no estén por encima del bien de todos los ecuatorianos. Nosotros hemos venido acá para hacer las cosas bien por el Ecuador y así lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero está claro que si hoy se va a definir, asambleísta, la reestructuración de la Asamblea, tienen una posición sobre qué debería pasar ya en las comisiones, en las presidencias, vicepresidencias o justamente del CAL, que era lo que yo le preguntaba. Claro, el Código Orgánico de la Función Legislativa determina específicamente cómo se tiene que integrar con las diferentes bancadas, además que la agrupan o la fuerza mayoritaria, pero por eso mismo le pregunto, incluso con los nombres que ya se barajan ahí, a su juicio, ¿qué debería pasar en el CAL? Miren, la Asamblea Nacional hoy día va a tomar una resolución política que deberá ser acatada en términos políticos por las personas que estén en el CAL. Nosotros como bloque tenemos el tema conversado dentro del bloque y dentro del bloque vamos a tomar la resolución final, que es la que se la vamos a comunicar al Ecuador. Y el Ecuador, sabiendo lo que nosotros vamos a resolver, pues verán nuestras actuaciones que serán consecuentes con esas resoluciones. Hoy el Ecuador sabe que tenemos una oportunidad para sacar adelante las leyes que han sido represadas los últimos 10 meses por el correísmo en una asamblea que todavía está recién, corrigiendo los errores del pasado y tendremos pronto nuestros propios aciertos también. Hay un nuevo escenario en la Asamblea, sin duda. Ayer, por ejemplo, se presentaron 3 mociones en el tema de la comparecencia de autoridades por el ataque de Esmeraldas. De la bancada correísta no pasaron la moción, de Creo sí, de PSC sí. ¿Cómo está funcionando Creo en las nuevas mayorías móviles en función de los temas? Mire, es que es justamente eso. Esto no se trata de nuevas mayorías móviles. Se trata de que hay ciertos temas que hay coincidencias. La razón por la cual pasa el tema de Creo es porque nosotros lo defendimos haciendo referencia al artículo 151, donde la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, que es el lugar donde debe tratarse este tema tan importante, podría ser declarada reservada. Y es ahí donde tiene que ir el ministro de Defensa, es ahí donde tiene que ir el ministro del Interior, a contarnos la situación y a responder preguntas, que además deberían poderlas conocer con anterioridad, porque aquí no se trata de sorprender a nadie, se trata de tener respuestas claras sobre la seguridad en la frontera nacional. Y esa es una de las razones adicionales por las cuales las comisiones tienen que ser reconformadas. No puede ser que este tema no haya sido tratado durante el último mes en la Comisión de Relaciones Internacionales porque la conformación de la misma justamente lo impide. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo no es para obtener la verdad, el Ecuador ya conoce la verdad, es porque necesitamos una ola de sensatez en la Asamblea Nacional. Usted dice, asambleísta, aquí no se trata de mayorías móviles, pero independientemente de cómo se lo quiera llamar, en la práctica lo que pasa, y es positiva, por cierto, el que exista convergencia en ciertos temas, por ejemplo, en el tema político, el juicio político al fiscal, todos, ahora en la mayoría, al solicitar a la Corte el pronunciamiento sobre el tema de las utilidades, que lo han tenido guardado ahí por 3 años en la consulta popular, y lo del aporte del 40%, también formaron una amplia mayoría, han tenido votaciones unánimes sobre eso, entonces no necesariamente es de desechar la posibilidad de que se lleguen a dar esos acuerdos o incluso acuerdos sobre los desacuerdos que también hemos visto. Lo que habría que ver es que eso significa que estamos restableciendo un nuevo sistema democrático o si se está restableciendo un nuevo sistema de reparto. Yo creo que por fin se están dando cuenta que para hacer las cosas para todos los ecuatorianos tienen que conversar con los representantes de todos los ecuatorianos. Sinceramente no creo que lo hagan por vocación, creo que simplemente responde a la nueva configuración de la Asamblea Nacional. Sea como sea, es un buen paso si es que avanzamos en la dirección correcta para mejorar la realidad de todos quienes votaron por los que estamos en la Asamblea Nacional. O sea, en ese sentido son cuestiones temáticas. Si hay algún tema donde puede haber consenso, pues el consenso tiene que darse. Y donde hay algún tema, como el día de ayer mismo, cuando se propuso el tema de la deuda, pues los oficialistas se bloquearon, no solamente que se abstuvieron, votaron todos en contra. Tendremos que encontrar, por el bien del Ecuador, cuáles son los temas que mejoran la realidad de los ecuatorianos, decir públicamente cuál es el camino que vamos a tomar y que ojalá que sigamos convergiendo en la mayor cantidad de temas favorables, públicamente, con el beneficio de los ecuatorianos, para que esta Asamblea tome el rumbo que tiene que tomar y vuelva a estar a la altura de las expectativas de los ecuatorianos, que quieren una Asamblea que se dedique a trabajar por el bienestar de todos, defendiendo principios democráticos y haciéndolo con transparencia, con seriedad y con responsabilidad.
Roberto Gómez, asambleísta de Creo por Guayas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Steffi. Un saludo a todos. Encantado de estar acá. Igualmente. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Miguel Carvajal, secretario nacional de la Gestión Política. La coordinación con la Asamblea para la ejecución de este nuevo mandato popular. En la consulta hubo un país unido y no el país partido de la segunda vuelta presidencial. Lo vamos a analizar. Quédese en nuestra sintonía. La consulta popular mostró un país que ya no está partido por la mitad como en la segunda vuelta presidencial y dio una nueva mayoría en la Asamblea que no es la de la primera vuelta, que sirvió de base para repartir el CAL y las comisiones, como si Rafael Correa continúa a ser el presidente de la República. Luego de la destitución de José Serrano y de su elección como presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas anunció lo siguiente. Veamos. Estamos justamente trabajando en un tema de revisión de toda la conformación de comisiones. Hemos dilatado lo que estaba previsto, ya que era justamente la vacancia legislativa. Lo trasladamos una semana más tarde. Nosotros ya plantearemos esto para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Miguel Carvajal, secretario de Gestión Política. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo cordial a usted y a las personas que nos escuchan y que nos miran. El nuevo mandato popular de la consulta es un paquete que incluye un Consejo de Participación Ciudadana elegido por la Asamblea de Ternas del presidente con competencia para evaluar y destituir a las autoridades del correísmo y reemplazarlas. El periodo de esas nuevas autoridades excede al de Lenín Moreno incluso como presidente. Este componente del paquete, porque hay varios componentes, están la elección popular del Consejo, la derogatoria de la plusvalía, la lucha contra la corrupción, es básico para garantizar la estabilidad de la Asamblea. ¿Está o no relacionado con esa estabilidad de los diferentes grupos en la Asamblea? Mire, como usted bien dice, la consulta popular de febrero cerró en realidad un ciclo de transición entre el estilo, la forma de manejar la política, las relaciones entre las distintas fuerzas políticas, sociales que primaron los últimos años y el estilo y la forma de comprender y manejar la democracia del presidente Lenín Moreno. Y creo que existió un amplio apoyo ciudadano, por eso es que la consulta tuvo respuestas positivas contundentes, sobre el 60 y sobre el 70% a las preguntas formuladas para reenrumbar el país en el marco de un espíritu de diálogo, en el marco de una búsqueda de acuerdos políticos para superar las crisis institucionales, pero también en la búsqueda de estabilidad institucional, de estabilidad democrática, que permitan resolver o tener un clima favorable para resolver los principales problemas de la ciudadanía, el empleo, la reactivación económica, el desarrollo social. De tal manera que, en nuestra opinión, pues la consulta popular pone un hito entre un antes, un después, en lo que tiene que ver con el manejo de la política, de la democracia, de la gobernabilidad. En ese marco, pues, nosotros como Gobierno Nacional y el Presidente de la República ha planteado, en cumplimiento del mandato popular de febrero, ha planteado lo que correspondía, la reforma a la ley de participación que acabó de votarse el día de ayer. Nosotros tenemos algunas expectativas sobre cómo va a operar esas reformas planteadas por la Asamblea. Planteamos la derogatoria de la ley de plusvalía, de la llamada ley de plusvalía. El presidente de la República firmó ayer, después de que la Asamblea lo resolvió. Y planteamos, como la ciudadanía conoce, las ternas para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. La Asamblea aprobó la constitución de los miembros principales, está pendiente todavía los alternos, pero ya ese Consejo está funcionando. A mí me parece que estos pasos dan cuenta del compromiso del Presidente de la República, del compromiso del Gobierno Nacional de cumplir fielmente el mandato constitucional. Pero en esto es vital también las acciones que tome la Asamblea, porque en la Asamblea, si bien es cierto, expresó en comunicados de que apoyaba el nuevo estilo de diálogo, no dio resultados. Entonces, coordinar la presidencia de la República con la Asamblea reviste connotación siendo Lenín Moreno presidente de Alianza País.
Pues en la era correísta esa coordinación llegó a ser tan estrecha, y a usted le consta como ex asambleísta, que estaba regulada por un juramento de lealtad de los asambleístas a la directiva de Alianza País, y las resoluciones del bloque eran precedidas por reuniones con la directiva nacional y Rafael Correa como presidente de Alianza País. Ahora, con el presidente Lenín Moreno, ¿en qué se basa y cómo se maneja esa coordinación entre el Ejecutivo y la bancada de Alianza País? Bueno, no existió ningún juramento de lealtad, sí. En el AUCA, en el estadio del AUCA, y fue Lenín el que lo leyó. Pero me refiero a la operación, una mala comprensión de los principios de organicidad. Y eso obligó a que en muchos casos, pues muchos asambleístas tengamos diferencias y no participemos de decisiones y tuvimos que enfrentar situaciones difíciles internamente. Pero mire, el estilo y la forma del presidente Lenín Moreno va mucho más de Alianza País. Con nuestro bloque nosotros tenemos evidentemente una relación política del gobierno de Alianza País con su bloque legislativo. Esto es normal aquí y en todas partes del mundo, pero al mismo tiempo una relación absolutamente respetuosa y no exenta de tensiones, ni antes y mucho menos ahora, en donde el respeto a las posiciones políticas, a los pareceres, a los criterios, inclusive dentro de una organización política, pues son mucho más amplios. Y esto, si bien tiene que ver al interior de Alianza País en la relación gobierno y bloque legislativo, también tiene que ver con la relación con las otras fuerzas políticas. Nosotros ahora, pero las otras fuerzas políticas... con buena perspectiva, si me permite solo concluir la idea, estimado Alfredo. Nosotros hemos visto con buenos ojos, con buena perspectiva, que por ejemplo la Asamblea Nacional tenga reuniones permanentes de bancadas, de bloques. Esto tiene que ser absolutamente normal en democracia, pero dada la historia reciente aparece como algo fuera de lo normal. Igual que la relación de gobierno. Tiene que mantenerse un diálogo con las distintas fuerzas políticas de la Asamblea, de fuera de la Asamblea y con las distintas fuerzas sociales, y eso provoca la creación de ambientes positivos, por ejemplo, para empujar algunos acuerdos nacionales como los que ayer se expresaron ventajosamente con el criterio favorable de la propia Corte Constitucional. Yo creo que eso es bueno, es saludable mantener esos espacios de diálogo abierto. O sea, es bueno siempre y cuando el contenido de los acuerdos esté en relación con las demandas populares, digamos, si no se enfrasque, como ocurrió con la partidocracia, en repartos que se justificaban con ese fin, pero que realmente no cumplían ese fin. Lo importante es cumplir con los mandatos populares, ¿verdad? Y el interés nacional, Alfredo. A todos los ecuatorianos nos interesa enfrentar los problemas que tenemos, por ejemplo, de seguridad en la frontera norte, en el caso de Esmeraldas. Y hemos tenido cerca de 15 años consecutivos de fortalecimiento de las capacidades militares de defensa en la frontera para garantizar un territorio de paz. Y esto debemos continuarlo. Me parece muy bien que la Asamblea convoque a los ministros de Defensa, de Interior, a los encargados de inteligencia, para que conozca la Asamblea todas las particularidades que están presentes en este conflicto que, creo yo, por primera vez comenzamos a sufrir los ecuatorianos de ataques narcoterroristas en nuestro territorio. Le agradezco por su participación en Contacto Directo. Gracias. Saludo a la distancia. Gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.